Bienvenidos amigos a una nueva edición de su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez, estoy aquí en el estudio de Denver, Colorado, a la espera de que pase ahora la ola Delta y volvamos a encontrarnos desde nuestros estudios, donde literalmente estemos físicamente cara a cara en la costa oeste de los Estados Unidos. Mientras tanto, seguimos aquí conversando con personajes que son muy importantes para entender la realidad en la que nos encontramos desde la perspectiva de la fe. Y tengo el gusto enorme, y realmente considero un privilegio, tener en el programa hoy a Regis Iglesias. Regis es cubano y es actualmente el vocero del Movimiento Cristiano Liberación, una de las organizaciones más articuladas, valientes y eficaces que han existido y operado y siguen operando en la Cuba comunista. Regis, bienvenido al programa. Muchas gracias, Alejandro. El privilegio es mío de estar contigo. Regis, mira, tenemos mucho que hablar de lo que está pasando en Cuba y las razones de lo que está pasando en Cuba. Pero quisiera primero que nos hablaras un poco de qué cosa es el Movimiento Cristiano de Liberación y al hacerlo nos hablaras de esa figura colosal que fue su fundador, uno de sus fundadores, Payá Sardiñas. Bueno, el Movimiento Cristiano Liberación se funda en 1988 en la parroquia El Salvador del Mundo, en El Cerro, un barrio de La Habana. Fue fundada por Osvaldo Payá, Ramón Antunes, Santiago Cárdenas, Dagoberto Capote y Fernando Abel. Ellos antes tenían una peña del pensamiento cubano que hacían en la parroquia. Publicaban una pequeña hoja que se llamaba Pueblo de Dios, que se titulaba Pueblo de Dios, y se distribuía entre los fieles de la parroquia, de la vicaría, y también en muchas iglesias en Cuba que se podía llegar. Estos esfuerzos académicos que pretendían despertar las inquietudes sociales de los católicos cubanos, hay que recordar que fueron abortados porque al entonces obispo de La Habana, Monseñor Jaime Ortega, no le gustó, y entonces pues los organizadores de aquellas peñas, de aquellas publicaciones, en obediencia a su obispo, decidieron no seguir publicando Pueblo de Dios, pero entonces fundaron el Movimiento Cristiano Liberación como laicos libres, laicos comprometidos, y no como un movimiento, como un partido, como un grupo católico como tal. Es verdad que la génesis, el núcleo primogenio del Movimiento Cristiano Liberación estaba compuesto fundamentalmente por católicos, pero no era un movimiento confesional, no es un movimiento confesional y no era la idea de sus fundadores. Era un movimiento cívico que, inspirado en los valores de la doctrina social y de los valores de libertad del Evangelio, decidieron actuar en la sociedad, porque ya entonces en la Cuba de 1900, de finales de los 80, se veía la crisis que vendría y el fin de la caída del muro de Berlín y el fin del comunismo en la Europa del Este, y los cubanos que habíamos estado sometidos entonces por casi 30 años y que habíamos luchado por las armas, en guerrillas, en la clandestinidad, y miles estaban presos por defender las libertades como podían y a su estilo y en su realidad histórica de los años 60 y los años 70. Nosotros ya se habían formado pequeños grupos de derechos humanos en la isla, pero Osvaldo y los fundadores del Movimiento Cristiano Liberación pensaron que más que crear un movimiento para continuar denunciando la violación a los derechos humanos en Cuba, que eso es muy importante, también teníamos que hacer un movimiento que diera
propuestas, que hiciera propuestas y que llamara al pueblo también a participar en esas propuestas para cambiar la sociedad y comenzar así a dar pasos hacia nuestra liberación. Es la liberación. Yo siempre digo que el movimiento cristiano de liberación no es un movimiento de liberación, es un movimiento de liberación porque va al ciudadano, al individuo, y lo llama primero a que se libere de sus miedos, de sus egoísmos, y así para estar en una mejor condición emocional, espiritual, para ser solidario con su prójimo y participar del proceso de cambio que necesita Cuba. Regis, acá una de las iniciativas a esas a las que te refieres, es decir, que comiencen realmente desde la persona humana, como es lo que nos sugiere el Evangelio, ¿no es cierto? La conversión comienza desde dentro, pero luego se manifiesta en las actividades exteriores. Una de las iniciativas más brillantes para la transformación pacífica de Cuba hacia la democracia fue lo que se llamó el Proyecto Varela. ¿Nos puedes hablar un poco de ese proyecto y a qué consecuencias llevó? Bueno, te tengo que decir primero que el padre Félix Varela ha sido una referencia para el movimiento cristiano de liberación y lo era para Osvaldo Payá desde más seguía mucho tiempo, porque el padre Félix Varela, el siervo de Dios Félix Varela, fue el primer cubano que en 1800, los años 1800, inicio de 1800, incluso fue diputado en Cortes en España en 1818, 1820, y fue el primero que nos dijo que teníamos que pensar como cubanos, que nosotros no éramos españoles porque los españoles no nos trataban como si fuéramos parte, no nos reconocían los derechos como parte del imperio y del reino, y que era el momento que teníamos que comenzar a pensar como cubanos. También había pedido como diputado en Corte que se reconociera la independencia de los pueblos latinoamericanos que se habían independizado violentamente en aquellos años. Él trató de hacerlo desde las Cortes de manera cívica y presentó propuestas de abolición de la esclavitud, reconocimiento de las repúblicas latinoamericanas que se habían independizado y también un régimen de reconocimiento de los derechos para los cubanos, que no llegó. Él fue condenado a muerte en ausencia en 1821, si mal no recuerdo, y fue una persona, un espíritu que influyó mucho en la formación de la cubanidad, que lamentablemente fue olvidado por muchos años, incluso de los años de la República de 1902 a 1959, y por supuesto el régimen cubano, pues, para ellos no existe la figura del padre Varela. Y el movimiento cristiano sí, lo ha tenido siempre como referencia, no solo por su mensaje espiritual, sus libros, sus cartas de Elpidio, sus documentos, sino también porque es la esencia de lo cubano el padre Varela. El padre Varela incluso murió en el exilio, va a morir a San Agustín en la Florida, porque era lo más cerca que quedaba entonces de Cuba. Y así lo dijo: vengo para acá para morir lo más cerca que pueda de Cuba, porque nunca más se le permitió entrar a nuestra patria. Y entonces el movimiento cristiano de liberación, por supuesto, inspirado en los valores del Evangelio, en la doctrina social y por supuesto en los prohombres de la iglesia cubano, tomó como referencia a Varela. En 1990 presentamos una campaña de diálogo nacional y empezamos a colectar firmas para un proyecto de ley que admitiera esta propuesta de diálogo nacional donde estuvieran incluidos todos los cubanos. Esto terminó con el asalto a la casa de Osvaldo Payá y la golpiza del entonces portavoz del movimiento de Alberto Capote. También en 1992 presentamos un programa transitorio para el cual también estábamos colectando firmas y lamentablemente eso fueron iniciativas que nos sirvieron de ensayo para lo que vino después, que fue en 1998 la presentación del proyecto Varela.
empezamos a colectar firmas para el proyecto Varela, que proponía a los cubanos apoyaran una petición a la Asamblea Nacional del Poder Popular para que la ley reconociera derechos que anunciaba la Constitución. Es una contradicción, la Constitución socialista cubana es una contradicción en sí misma, es draconiana, pero anuncia que Cuba es un Estado organizado como república unitaria para el disfrute de las libertades civiles y políticas. Y nosotros dijimos, bueno, si la Constitución dice que esto está organizado como una república unitaria y democrática para el disfrute de mis libertades políticas, nosotros vamos a ejercer nuestras libertades políticas, a pesar que luego diga que el Partido Comunista es la fuerza rectora de la sociedad. Perdóname que te interrumpa, Regis, pero lo interesante, algo que me parece importante que todos los televidentes y radioescuchas que no están familiarizados con este gran proyecto, el proyecto Varela, es que desde el punto de vista de la letra no era ilegal, no era inconstitucional. Y esa es la gran brillantez del movimiento cristiano Liberación, de que encontraron esa ventana jurídica que estaba en la misma Constitución cubana, ¿no? Y que en consecuencia oponerse al movimiento Varela era en realidad un abuso de fuerza y no una aplicación de la ley. Que fue lo que hizo el régimen. Tuvo que violar su propia ley para reprimir la campaña por el referendo sobre el proyecto Varela, porque el artículo 3 de la Constitución dice que la soberanía descansa en el pueblo y de él dimana todo el poder del Estado. Y el artículo 88G dice que la iniciativa de leyes, lo cual era el proyecto Varela, puede ser ejercida en el inciso G, ratifica que por los ciudadanos. Y nosotros lo que hicimos fue pedir, hacer un proyecto que fuera una iniciativa de ley para que se reconocieran en la ley la libertad de asociación y de expresión, el pluralismo, que se concediera una amnistía a los prisioneros políticos, que se reconocieran los derechos económicos de los cubanos, que se legislara una nueva ley electoral para que verdaderamente, como anuncia la Constitución, que todos los cubanos tienen derecho a elegir y a ser elegidos, y que para esto son simplemente requisitos ser ciudadano cubano, ser mayor de edad y estar en pleno uso de tus facultades y derechos. Y nosotros proponemos dentro del proyecto de Varela una ley electoral donde no sean las comisiones electorales del régimen las que decidan quiénes son los candidatos o no, que son las que coartan el derecho a los ciudadanos a participar, sino que fueran los propios ciudadanos, a partir de firmas de electores de la circunscripción, quienes propusieran a los candidatos. Algo que habíamos hecho un año antes, en 1997, cuando 10 candidatos del Movimiento Cristiano Liberación, apoyados por las firmas de centenares de vecinos de nuestra circunscripción, fueron presentadas a las comisiones de candidatura, y estas, a pesar de reconocer que era nuestro derecho, que era legal, simplemente impidieron el ejercicio el ejercicio democrático a elegir y a ser elegido. Y el proyecto Varela, como último punto fundamental, muy fundamental, llama a que luego de que se reconozca la libertad de expresión y asociación, el pluralismo, que se dé una amnistía a los presos políticos, que se reconozcan los derechos a los cubanos, que se legisle una nueva ley electoral reconociendo estos derechos de los ciudadanos a poder proponer sus propios candidatos. Llama a celebrar unas elecciones libres y plurales, la convocatoria a una nueva asamblea constituyente, una vez realizado este referendo sobre el proyecto Varela. O sea, es un proceso de transición, una bomba, ese era de desmontaje. No era la legitimación ni de la Constitución ni del régimen. Era precisamente utilizar los mecanismos que daba esta Constitución draconiana y este régimen fascista comunista para poder, a partir de ahí, iniciar de la ley a la ley, de una ley draconiana a la ley que reconociera los derechos a todos
todas las personas humanas, a todos los ciudadanos cubanos, poder iniciar un proceso que concluyera en elecciones libres, y que esa nueva asamblea que surgiera, ese nuevo congreso que surgiera a partir del voto de los cubanos, pudiera cambiar la constitución o pudiera ya tomar las acciones necesarias para definir y diseñar la nueva sociedad en la que queramos vivir. Y entonces esto fue todo lo que hicimos. Pero no solo eso, recolectamos en primer momento 11.020 firmas de 10.000 que pedía la propia Constitución. Luego, ya cuando teníamos colectadas 13.000 firmas más, que ya solo no eran para hacer legal, válido el proyecto, porque con las primeras 11.000 firmas ya de hecho era un proyecto de ley que la Asamblea lo que tenía era que convocara referendo. Pues lo que hizo el régimen, las respuestas de ellos fue reprimir a los comités ciudadanos que se habían creado a partir de la campaña, que ya no solo era una campaña del Movimiento Cristiano de Liberación o de la oposición cubana, sino que por el camino, con las mismas personas que iban firmando el proyecto, pues el segundo paso era que, bueno, queremos involucrarnos, queremos hacer algo más. Pues lo mejor que podían hacer era organizar en cada municipio, en más de 120 municipios. Cuba tiene 168 municipios. Y en aquel momento el proyecto Varela los comités ciudadanos llegaron a ser fundados en más de 120 municipios. Y a esto es a lo que le teme el régimen, a esto fue lo que le cogió miedo al régimen, y por eso desató la escalada represiva de 2002, que es conocida como la Primavera de Cuba o la Primavera Negra de Cuba, que nos llevó a prisión con sanciones draconianas terribles a la mayoría de los gestores de la campaña, que luego nos desterró y que bueno, no terminó, pero no, como parte de esta, yo digo siempre que la escalada represiva contra el proyecto Varela y contra los comités ciudadanos del Movimiento Cristiano de Liberación empezó con aquella escalada de 2003, pero no concluyó hasta que fue asesinado Osvaldo Payá y Jaro Cepero en 2012. Regis, vamos a volver al el Movimiento Cristiano de Liberación en la actualidad, ¿no? Pero ahora quisiera pasar a la pregunta que la gran mayoría de nuestros hermanos, nuestros televidentes y radioescuchas se hace. ¿Qué está pasando en Cuba? En Cuba está pasando que luego de no pasar nada durante 62 años, luego de que el régimen no ofrezca un proyecto de vida, de desarrollo, de libertad para los cubanos, el pueblo se ha agotado de su propio cansancio, y sin que lo convoque a la oposición, que en estos momentos está muy limitada por la represión del régimen durante todos estos años, el pueblo, sin que nadie lo convocara, sin que nadie pueda asumir, digamos, que el liderazgo, la paternidad de estas protestas, se lanzó a la calle. Porque es verdad que en Cuba hay una crisis sanitaria, pero nadie estaba pidiendo medicinas durante los días de protesta. Es verdad que en Cuba hay una crisis alimentaria porque el régimen tampoco puede, a pesar de que Cuba es una isla donde los 365 días del año puede sembrar y recoger una cosecha, en Cuba no hay, la alimentación es escasa y mala, pero nadie estaba pidiendo comida ni que tenía hambre. Si se ven los videos que pudieron salir durante esos días de Cuba, verán que cientos y miles de cubanos lo que estaban era reclamando su libertad, que es también lo que le ha faltado durante 62 años. Y ante la falta de proyecto del régimen comunista, no sé, el proyecto represivo para mantenerse en el poder un día más, un año más o 10 años más, Dios no lo quiera, el régimen, pues el pueblo pues salió cansado de su cansancio, salió cansado de ver a sus hijos partir al extranjero, a la diáspora, al exilio, a sus hijos ser llevados a las cárceles, a sus hijos sin esperanza de futuro, como no sea ser los sirvientes de esta nueva clase de ricos en la que se ha convertido
el régimen cubano, ese régimen que llegó prometiendo eh, la conquista del cielo y la creación de una nueva sociedad y un hombre nuevo. Simplemente no es más que, al final de todo esto, no es más que una tiranía bananera que no puede dar respuesta a las necesidades del pueblo, que coarta los derechos del pueblo mientras ellos se enriquecen y, y la brecha entre ellos, que son los ricos, y el pueblo, que es la mayoría, cada vez se abre más. Por eso es que el pueblo cubano se ha lanzado a las calles, se ha lanzado sin que nadie lo convide, sin que nadie lo convoque, sin que nadie les pague, porque el títere que tienen representando el poder el ejecutivo en Cuba ha dicho que, como siempre dicen, que todas estas manifestaciones de descontento con el régimen son pagadas por el Imperio Yanqui. Pues me imagino que se habrá quedado arruinada la Reserva Federal para pagar a todos los cubanos que se lanzaron a la calle en esta ocasión, porque fueron manifestaciones en más de 300 pueblos de la isla. Así que las ansias de libertad y, y el sacrificio por la libertad no se paga. Eso no lo puede pagar nadie, ni nadie puede convocar a las personas a que se sacrifiquen por su libertad. Las personas se sacrifican por su libertad porque tienen conciencia de que son hijos de Dios y que Dios le ha dado la libertad como un regalo que nadie se las puede quitar, ni siquiera los tiranos ni los césares. Gracias, Regis, porque son palabras que aclaran mucho y son palabras que alientan mucho también, ¿no? La realidad es que también la economía cubana ha llegado a un punto extremo de ineficacia, ¿no? Como tú decías, nunca fue una economía, nunca fue el paraíso de la abundancia que habían prometido los que comenzaron la revolución, pero se ha llegado a un extremo de escasez y de incompetencia de parte de la burocracia del gobierno. ¿Tú crees que esta situación es peor que aquella etapa que se llamó el periodo especial, entre comillas, cuando cayó la Unión Soviética y dejó de aportar los recursos de los que dependía Cuba? ¿Crees que este momento es peor en términos de incapacidad y escasez? Yo no creo que sea peor. Yo lo que creo que lo que es peor es el cansancio del pueblo. El pueblo cubano ya no se le puede decir que tiene que esperar 5 años más o 10 años más o 20 años más para, para ver, para poder desarrollarse por sí mismo, para poder eh, ver cómo la vida cambia, cómo la vida eh, puede buscar la felicidad en un ambiente de libertad. Y, por ejemplo, yo recuerdo que en la crisis aquella que ellos llamaron periodo especial, que nunca se ha terminado, desde 1959 para acá, yo recuerdo que los cortes de la energía eléctrica duraban 12 y hasta 16 horas. Recuerdo que el, un dólar llegó a costar 120 pesos en el cambio del mercado negro y hasta más. Recuerdo que hubo una crisis sanitaria terrible. Había una enfermedad que le decían que, ahora no recuerdo el nombre de la enfermedad, pero una enfermedad que da por falta de alimentación, por mala alimentación, que neuritis óptica y neuritis periférica, que era una enfermedad te engarrotaba las extremidades y muchas personas incluso murieron por esa enfermedad. O sea que es una situación Wow. que se vuelve a repetir. Lo que pasa que en este momento el pueblo cubano está agotado de las promesas del régimen cubano. Está agotado porque es un régimen que promete mucho, pero que al final no puede cumplir nada, y no puede cumplir nada porque es esclavo de su propio eh, deseo de mantenerse a toda costa en el poder, sin permitir a los cubanos el reconocimiento de sus libertades
políticas, sociales y económicas también, porque el cubano está muy limitado, incluso después de esas supuestas reformas económicas que ha hecho el régimen en los últimos años, las cuales nosotros llamamos cambio fraude, porque no es que se reconozca el derecho de los cubanos a formar sus propias empresas, a competir en igualdad de condiciones entre sí, para desarrollar sus empresas. Es simplemente el permitir, no en la ley, pero sí como una concesión, que puede ser derogada en cualquier momento. Permitir algunos negocios de familiares o negocios de servicios y de medio rango, mientras el régimen, la cúpula que se ha enriquecido durante 60 años con el dinero y los recursos del pueblo, sí puede iniciar negocios con mayores recursos, por supuesto, que tienen mayores ganancias, y incluso esto es una competencia desleal, si lo vamos a poner si lo vamos a llevar a términos de competencia de capitalismo, porque en el capitalismo cada cual tiene la posibilidad de competir en igualdad de condiciones, pero si usted ahora, como el régimen cubano, empieza a hablar de que se va a permitir que los cubanos tengan pequeños negocios, ¿con qué dinero los cubanos, con qué recursos los cubanos van a poder emprender negocios que puedan ser llamados como tal y que podrán servir para que los que lo intenten tengan un poquito mejor modo de vida, pero definitivamente no pueden competir con una cafetería de un hijo de vecino, no puede competir con la cafetería de un hijo de estos representantes del régimen que han estado robando por décadas al pueblo cubano. Y entonces, esto es lo que pasa, que nosotros a eso llamamos cambio fraude. Como llamamos cambio fraude, hubo un momento que ellos dijeron, bueno, no, ya todos los cubanos pueden salir del país o pueden entrar al país. Y esto es un cambio fraude porque esto es algo incierto, porque en Cuba va a seguir saliendo de la isla quien ellos deseen y va a poder seguir entrando a la isla quien ellos deseen. Yo, como muchos cubanos desterrados, no puedo entrar a mi propio país. Volviendo de la pausa, me gustaría que nos explicaras un poco más de esta situación, de la situación actual de Cuba, en el contexto del COVID-19. Estoy hablando en directo con Regis Iglesias. Él es vocero del Movimiento Cristiano Liberación, desterrado en Miami, y estamos en su programa Cara a Cara. No se vaya, que ya volvemos. Con Regis Iglesias, vocero del Movimiento Cristiano de Liberación. Estamos de vuelta en su programa Cara a Cara, tratando de entender mejor qué es lo que está pasando en Cuba y cuáles son las perspectivas a futuro, especialmente desde el punto de vista de una organización de tanto valor como es el Movimiento Cristiano de Liberación. Regis, nos estabas contando de estas políticas fraude, de estos términos fraude con la que el gobierno está tratando de aliviar la presión, pero que no está convenciendo a los cubanos cansados de promesas que no se cumplen, cansados de la escasez, de la incompetencia burocrática, etc. Tú ves en el COVID-19 que ha afectado a todos nuestros países un elemento que de alguna manera ha exacerbado la situación en Cuba, y qué está pasando en Cuba ahora específicamente respecto a la pandemia. Bueno, es un elemento más, y es un elemento más precisamente por la manera en que el régimen ha manejado la situación. El régimen, hay que recordar que hace poco tiempo la Organización Mundial de la Salud le ofreció $1 millón de
de vacunas y las rechazó. Estados Unidos también le ha ofrecido vacunas y las ha rechazado porque según ellos están preparando una vacuna o tienen una vacuna que le llaman la soberana, que no está mucho menos testada que las vacunas que están aplicándose en el resto del mundo y por supuesto tiene menos efectividad. Y claro, si a esto le sumas que es una vacuna que como tal es mucho menos efectiva que las vacunas que a nivel global se están utilizando, si a esto le sumas el paupérrimo estado del sistema de salud cubano, los hospitales están en condiciones lamentables porque hay que recorrer los hospitales de Cuba, hay que recorrer para ver el estado higiénico en que se encuentran, la falta de recursos, pero también la falta de ética que se necesita para, digamos que, tener bajo su cuidado a personas que tienen en camas en malas condiciones, en salas en malas condiciones, pero no solo por falta de equipos, equipamiento médico, que lo hay en las clínicas donde se atienden los jerarcas del régimen, como la Cira García y otras más, pero en los hospitales que va el pueblo cubano son hospitales que no tienen higiene, que los salones están en lamentables condiciones, que no hay medicinas para tratar los padecimientos y esto por supuesto que hace más grave la crisis. En Cuba no se venden ni siquiera mascarillas para la población o como hacen en otros países que se regalan las mascarillas como una cosa elemental. No hay hidroalcohol para mantener la higiene lo más que se pueda, pero tampoco hay jabón para lavar la ropa o bañarte, tampoco hay detergente o cloro para mantener, digamos que lo más aseado posible, higiénico, los hogares. Y entonces, por supuesto que esto es una situación que redunda en la crisis, que el pueblo ha pasado 60 años de privaciones para construir un sistema de salud universal, que sea gratuito para todos los cubanos, y lo que ha pasado es que este régimen que tuvo esto durante mucho tiempo como una de sus banderas, incluso exportando médicos fuera de Cuba a todo el mundo, por los cuales cobraba un buen crédito, mientras a los médicos le pagaban como si fueran esclavos. Y a pesar de todo esto, el régimen lo que ha terminado es, no por culpa del embargo, porque ellos tienen recursos. Y fíjate si tienen recursos que en estos días de crisis, de pronto no había alimentos y aparecieron alimentos de las reservas que tenían, algunos hasta vencidos desde hace muchos años, pero tenían los alimentos y no se lo daban a la población. ¿Por qué? Pues porque la esencia de ese régimen es intrínsecamente perversa, como la esencia de todos los regímenes comunistas y totalitarios. Por eso es que el COVID sí por supuesto que es una de las cosas que ha marcado, digamos, el cansancio de los cubanos para lanzarse a protestar, pero no ha sido digamos que lo que ha disparado a los cubanos en este sentido. Es quizás la gota que ha desbordado la copa, pero no es la razón por la que los cubanos, la gente no estaba pidiendo hospitales, ni mascarillas, ni vacunas, la gente estaba pidiendo libertad, como mismo podían pedir comida, pero no era eso lo que pedían libertad, porque saben que la libertad es lo que hace posible la búsqueda de la felicidad y el desarrollo de las personas y de los estados. Exacto. Regis, una cosa que me sorprendió el pasado fin de semana es la valentía con la cual varios médicos y profesionales de la salud cubanos, la mayoría de ellos bastante jóvenes,
salieron a oponerse a las palabras de Díaz-Canel, que había acusado a los médicos cubanos de el colapso del sistema de salud en Cuba, ¿no? No a la administración, no a los recursos, sino a los individuos, ¿no? Entonces, primero me gustaría que nos hablaras un poco de cuál es la razón por la cual Díaz-Canel culpa a los médicos que literalmente han sido heroicos, pues, en tratar de bandearse en esta situación. Y segundo, ¿cómo ves tú el tema de el valor que ha llevado a arriesgar la propia libertad a muchísimos profesionales de la salud jóvenes que han utilizado las redes sociales para salir en apoyo de sus colegas y denunciar al régimen por incompetente? Esto es inusual. Bueno, desde hace mucho tiempo ya el coordinador nacional del Movimiento Cristiano de Liberación, el doctor Eduardo Cardés, ha venido denunciando esto. Incluso él fue arrestado y condenado injustamente durante 3 años, sufriendo incluso un intento de asesinato en prisión, por proponer la campaña, por iniciar la campaña Un Cubano, un voto, para que se reconociera en la ley el derecho de cada cubano dentro y fuera de Cuba a poder ejercer el derecho a elegir y ser elegido. Y esta reacción del régimen cubano pasa por lo siguiente. El problema es que el prestigio que no tiene el régimen cubano, el prestigio que no tienen los funcionarios cubanos y los que están impidiendo que los cubanos sean libres y tengan derecho a buscar la felicidad, lo tienen los médicos cubanos. Porque a pesar del paupérrimo estado que se encuentra el sistema como tal, lo único salvable de todo esto es que el médico cubano siempre, en toda época, han sido personas solidarias, de ética, comprometidas y que siempre tratan de buscar la solución, a pesar de que no la tienen a mano, para todo el que llega a una consulta médica en un pueblito o en una ciudad buscando remedio. Y los médicos cubanos durante muchísimos años han tenido que buscar soluciones ingeniosas o simplemente no poderlas dar, pero con ética para atender a sus pacientes. Y entonces, claro, este prestigio que tienen los médicos cubanos, estos representantes del régimen que no tienen ningún prestigio, quieren enlodarlos, tomándolos como chivo expiatorio de lo que es su deber, que el deber como Estado cubano es tratar de mantener con los recursos del pueblo, en vez de dilapidarlo y gastarlo en viajes, en paseos y en lujo, deben de coger y dedicarlos a lo que siempre se intentó dedicar, que era a mantener un sistema de salud decente, un sistema de salud que fuera universal para todos los cubanos. Y como no lo están haciendo, pues simplemente ahora tienen que buscar un chivo expiatorio, y esto tratan de hacerlo con los médicos que han sido héroes durante todos estos años. Y específicamente sobre el uso de las redes sociales por parte de colegas más jóvenes y en general el uso de las redes sociales por un grupo más extendido de cubanos, que no son muchos. Sabemos que Internet es obscenamente costosa en Cuba. Sin embargo, ¿tú crees que ya se ha, digamos, destapado ahí una botella que es prácticamente imposible de volver a tapar en términos de comunicación con el resto del mundo? Yo creo que Internet es una herramienta, no es un fin. Y yo creo que es una herramienta muy poderosa, pero es una herramienta que el régimen fácilmente puede controlar. Y es muy difícil que cualquier medida externa, por ejemplo de Estados Unidos, que anuncia que va a tratar de llevar Internet a los cubanos, técnicamente eso, si no es imposible, es muy complicado poderlo hacer, porque no tendrían dentro de la isla pues bases de recepción para ese Internet. Pero bueno, ellos dicen que los Estados Unidos dicen que van a trabajar en ese sentido, y yo creo que no es técnicamente posible. Yo no soy un experto en el tema,
quizás alguien más experimentado me pueda decir que sí, que se puede llevar internet de un país a otro sin tener ese tipo de tecnología in situ, en tierra, para poder distribuirla. Pero vuelvo y te repito, internet es una herramienta, no es un fin. El fin es la libertad. Internet se ha utilizado finalmente por los cubanos como método, mecanismo de comunicación, eh, pero, pero el trasfondo es el mismo. O sea, lo que le ha movido a los cubanos ha sido su deseo de ser libre y su reclamo de libertad. Han utilizado la internet, esto lo ha facilitado, pero si no hubiera internet, los cubanos hoy hubieran buscado palomas mensajeras, hubieran hecho señales de humo entre sí para poder comunicarse y convocarse libremente unos a otros y salir a la calle. Es verdad que pues, el internet es una herramienta valiosísima, pero no podemos quedarnos en el internet, no podemos quedarnos en el reclamo de internet, porque la internet no es la libertad. La internet es una herramienta para la libertad, es una poderosa herramienta para la libertad, pero no es en los años 80 no había internet en Polonia o en Rumanía y Yugoslavia y Checoslovaquia, y el pueblo salió a la calle a protestar y a reclamar sus derechos. Y nosotros colectamos la firma para el referéndum del proyecto Varela sin internet. Fuimos persona a persona gastando zapatos por toda la isla y pasando muchas privaciones y perseguidos y hasta golpeados muchas veces por hacerlo, pero lo hicimos. Así que si el deseo de los cubanos es ser libres, no lo va a impedir ni un régimen totalitario cortando internet, permitiendo internet o reprimiéndolos en la calle. Entonces yo creo que internet es una herramienta muy poderosa, pero no es el fin. Regis, me gustaría que con tu conocimiento de la situación política, de la situación económica, de la situación anímica de los cubanos en la isla, nos hicieras un diagnóstico de dónde crees que va a ir la cosa, qué crees que es lo que va a pasar. Y no tanto inspirado digamos, en lo que nos gustaría, porque ten la certeza que todos los que te vemos y escuchamos estamos contigo y con el pueblo cubano, sino basado en los hechos como se están desarrollando ahora. ¿Cuál es tu pronóstico respecto al futuro en el corto y en el mediano plazo? No pensemos todavía en el largo, ¿no? Bueno, yo siempre digo una cosa, el régimen cubano durante mucho tiempo ha mantenido y ha facilitado la permanencia en el poder de regímenes como el de Venezuela y como otros regímenes en Centroamérica y Latinoamérica del Sur. Pero yo también digo que durante estos 20 años el régimen cubano ha aprendido de cómo se puede mantener el poder con oposición legal, con oposición ganando las elecciones, con internet, con ciertas libertades económicas y con ciertas libertades de expresión y de medios de difusión masivos. Por eso es que el régimen creo que va a tratar de ganar un día más, como siempre ha hecho, aprendiendo de las experiencias de estos otros países en los que ha sido parte de la dominante desde el poder y reprimiendo a los ciudadanos de esos países, como lo ha hecho en Cuba. Pero yo creo que ellos han aprendido en medio de esta situación para ellos nueva, porque ellos tomaron el poder e inmediatamente eliminaron todas las libertades políticas y civiles. Pero en estos países esas libertades no han sido cortadas de raíz y de un solo momento. Ha sido un proceso de limitación de esas libertades. Y ellos así han visto que han podido gobernar por la fuerza, pero han podido gobernar. Ellos van a tratar de ganar un día más, un año más, van a tratar de engañar al mundo, hablando de cierto aperturismo, haciendo algunas concesiones económicas a los cubanos,
o incluso algunas concesiones políticas o de expresión o de libertad de expresión, pero nunca van a perder el control del sistema, de la sociedad. Y por eso es que nosotros decimos que el mundo no se puede dejar engañar, porque los cubanos no se van a dejar engañar, porque los cubanos ya están agotados de su propio cansancio y de las mismas mentiras del régimen, de las mismas estrategias del régimen. Y entonces lo que el mundo puede hacer para no dejar solo a los cubanos es aislar al régimen cubano, excluir la participación del régimen en todos los foros y cumbres y eventos internacionales, porque el régimen cubano es como el régimen del apartheid en Sudáfrica. Lo único que cambia en este sentido es que durante el régimen de apartheid en Sudáfrica, el partido de gobierno, que era el partido nacionalista o nacional, segregaba a los negros de la participación política y social y económica en las áreas blancas. Pero en el caso de Cuba, el Partido Comunista segrega a todas las personas blancas, negras, mestizas, de cualquier color, de la vida política y social y económica en la sociedad, en nuestra isla, y reprime a las personas para impedir ejercer sus derechos. Por lo tanto, nosotros decimos que hay que sudafricanizar el tema cubano. Tienen que suspenderse todos los acuerdos de cooperación económica y militar con la dictadura cubana. La Unión Europea tiene que suspender su acuerdo con el régimen cubano. No se pueden otorgar líneas de crédito al régimen cubano, porque todas estas cosas no redundan en la felicidad y en el desarrollo del pueblo. Estas cosas redundan en el enriquecimiento de una casta de poder que está segregando al resto de los cubanos de la búsqueda de la felicidad y de su desarrollo y de sus libertades. Tiene que disminuir la inversión extranjera y desestimularse el turismo y la inversión extranjera, porque los estados no pueden impedir que un empresario vaya a invertir a donde le plazca. Pero hay que decirle, mire, usted va a invertir en un país donde los trabajadores no tienen derecho ni siquiera a sindicalizarse, donde van a ganar una miseria por el trabajo de mano de obra esclava a la que va a estar sometido, donde usted va a tener el derecho a hacerlo, pero ellos no van a tener derecho a poner una empresa como la suya, porque antes del triunfo de esta banda delincuencial en 1959, los cubanos tenían derechos económicos, habían empresas cubanas en el mundo entero y cotizando en bolsa, pero hizo falta una revolución para tratar de cambiar, se intentó hacer una revolución para intentar cambiar el estado de desigualdad y de falta de algunos derechos políticos que en verdad había en los últimos años. Pero esto degeneró no en una república bananera, en una tiranía bananera que terminó cortando todos los derechos económicos de los cubanos, empobreciendo a los cubanos, arruinando la economía de nuestro país. En Cuba habían 6,7 millones cabezas de ganado en 1959, en una población que era de 6 millones. En la actualidad no llega ni a 1,5 millones, y un ganado no de la calidad de entonces. Desde los años 1700, en Cuba el obispo Espada hizo alrededor de La Habana una zona agrícola y que abastecía a toda la flota que iba de América a España y a Europa. Sin embargo, por los caprichos del régimen, esta zona fue destruida en los años 70 y ya para sembrar café, y en definitiva ni terminó dándose café en esa área, ni hubo un mango o una fruta bomba más después que hicieron esto, acabaron. Y entonces esto no es culpa del embargo, esto es culpa del propio régimen que ha destruido todo, que no ha sabido manejarla, porque no le ha importado. Digo yo, no son personas tan estúpidas ni tan incapaces, lo que no les ha importado el tema de la prosperidad y de la felicidad de los cubanos. Se han dedicado a controlarlo, a mantener sus guerras colonialistas en Angola, en Etiopía, donde han querido estar, y manteniendo movimientos terroristas en toda América Latina. Y entonces los recursos del pueblo han sido dilapidados todas estas décadas en beneficio de mantener un sistema opresivo
y de enriquecimiento de la casta del poder. Y por eso hay que hacerle un boicot a todos los productos exportados de Cuba por el régimen y por empresas y compañías extranjeras que están asociadas a la tiranía. Ahora mismo aquí en Estados Unidos hay una cerveza de marca Palma que se está vendiendo a través de una empresa nicaragüense, pero esta es la empresa, pero se está vendiendo como la marca Palma de cerveza, pero sin el escrúpulo siquiera decir que es la empresa cubana de la marca Cristal. O sea, no se esconden ni siquiera para hacer esto. Y entonces hay que detenerle los pies a este régimen. No se pueden seguir enriqueciendo a costa del pueblo, y tiene que decretarse un embargo internacional de armas al régimen cubano. No se le puede vender una pistola, un revólver, una porra para golpear al pueblo, una patrulla, un carro de patrulla, o un tanque, un cañón más, o un avión más, porque esto no lo usan para defenderse de ningún enemigo externo, esto lo usan para intimidar y para reprimir al pueblo cubano. Muchísimas gracias por el tiempo que nos has dado y por habernos ilustrado sobre la situación de Cuba. Es una práctica entre nuestros televidentes de EWTN y nuestros radioescuchas de Radio Católica Mundial rezar por nuestros entrevistados. Pero en este caso no solamente vamos a rezar por ti, Regis, sino que vamos a rezar por todos nuestros hermanos cubanos, por cada uno de ellos, para que el sueño del Movimiento Cristiano de Liberación y de todos los cubanos se vea hecho realidad pronto. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. Y a todos ustedes los dejo en compañía de la mejor programación católica EWTN y Radio Católica Mundial. No se olviden de escribirnos con sus consultas y con sus preguntas a caraacara@ewtn.com, caraacara@ewtn.com. No dejen de rezar por mí y conmigo. Hasta la próxima. Adiós.